Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta charla sobre educación sexual integral en el contexto de la Semana de la Salud Sexual. Mi nombre es María Sol Barrientos, formo parte del Servicio de Ginecología del Hospital Posadas, y la idea un poco de esta presentación es hablar sobre salud sexual integral, qué conceptos, ¿no?, forman parte de ella, y entender que todos podemos formar parte, ¿no?, de la salud sexual, que no es necesario ser médico o médica, ser docente, que es algo que se puede aplicar en el día a día y enseñar a todos los niños y niñas y adolescentes con los que compartimos nuestro día a día. ¿Qué es la salud sexual? Es un conjunto de conocimientos que favorece el vivir una sexualidad sana y placentera, además de prevenir conductas de riesgo. Requiere el desarrollo de la autoestima, el respeto por el otro, el desarrollo de actitudes no discriminatorias y el integrar la práctica sexual con el placer. En nuestro país existe la ley 26.150, que establece el derecho de niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país. ¿Cuáles son los contenidos de esta ley? Garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer los derechos sexuales y reproductivos y cuidar el cuerpo y la salud. La idea de hoy es un poco hablar de cada uno de estos contenidos. Va a ser algo relativamente resumido, voy a puntualizar en algunos temas, pero bueno, después si quedan algunas dudas las podemos tratar de resolver al final de la presentación. Con respecto a equidad de género, esto es un concepto que debería comenzar desde el hogar, ¿sí?, desde la primera infancia. Todavía estamos muy acostumbrados a separar esto de cosas de nenes y cosas de nenas, que lo celeste esté orientado a los varones y lo rosa a las cosas de nenas. Viendo, ¿no?, como las cosas de princesa, las muñecas, los vestidos, el juguete con maquillaje, y todo lo relacionado con el color rosa sigue siendo muy característico de cosas de nenas, y por el contrario, con los varones, los autos, los superhéroes, los disfraces de superhéroes, los autitos y demás, y también, bueno, como dije antes, todo esto del color celeste. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados o hemos escuchado en nuestra infancia frases como sentate como una señorita, vestite linda como princesa, no seas varonera o no hagas tal cosa que es cosa de varones? ¿Y cuántos nenes le han dicho no llores porque los nenes no lloran, o está jugando como una nenita? Esta es una publicidad que yo creo que actualmente nos haría como sociedad un poco de ruido, pero que en algún momento estuvo publicitada en las revistas y en la calle, que fue con respecto como conmemoración al Día del Niño, y habla acá, ¿no?, un poco para los varones juguetes con C de campeón, y a las nenas le regalamos la cocinita rosa para que sea cocinera. Bueno, yo en particular siento que esto un poco está cambiando. De hecho, se cambió el concepto ahora del Día del Niño y se habla más del Día de la Niñez, pero bueno, esto existe todavía en otras formas y existió hasta no hace muy poco. Y acá un poco lo mismo, ¿no? Estamos ya tratando de romper y de dejar de diferenciar en los supermercados, en las jugueterías, en los jardines, los juguetes y las cosas de las nenas y de los varones. Ya estamos en etapa de entender que los deportes son deportes, que no existen deportes de nenas y de varones, que siempre hacer algún tipo de actividad suma, mientras a la persona o al niño y al adolescente lo hagan feliz, ¿no? Lo mismo con los disfraces. No hay nada más divertido en la infancia que disfrazarse y dejar de diferenciar cuáles son las cosas de los disfraces de nenas o de varones. Todos podemos ser superhéroes, cocineros.
Los colores son colores, ¿sí? La ropa es ropa, y los chicos no entienden de diferencias y de sexo si nosotros no se las estamos remarcando. Acá quise compartir algunos libros para primera infancia que tuve la oportunidad, no todos, pero algunos de leer, que hablan un poco de esto de no discriminar, ¿sí? De cortar con las conductas sexistas y de integrar. Se los comparto para que los tengan. Si trabajan con chicos o tienen chicos en casa, está bueno tenerlos y leérselos. En cuanto a valorar la afectividad, tener en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en toda la interacción humana, considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con las y los otros que interactuamos cotidianamente. Generar las condiciones para que todos y todas puedan expresar sus puntos de vista respetando diferencias, sin anular las tensiones y conflictos presentes en los vínculos. Respetar la intimidad propia y ajena, y rechazar toda manifestación coercitiva del afecto al abuso y violencia de género y violencia sexual. De todo esto voy a puntualizar en este último punto que habla sobre violencia. Existen muchos tipos de violencia, violencia psicológica, ¿no? Como insultos, amenazas, desprecio y humillación, violencia social, limitar contacto, aislar a las personas, violencia económica, controlar y supervisar ingresos, por ejemplo, violencia sexual, relaciones sexuales o determinadas prácticas que no son consensuadas, y violencia física, maltrato, coacción, amenazas. Acá hay 5 ejemplos. Si indagamos un poquito más, en esta diapositiva hay 16, y si seguimos indagando voy a encontrar 48. ¿Sí? Tipos de violencias hay muchas, es importante tratar de reconocerlas, ¿sí? Y este gráfico me pareció interesante de compartir, me parece que podría estar presente en consultorios, en el pasillo del hospital, en los colegios, en las aulas, para, digamos, diferenciar o notar que hay muchos tipos de violencia, que mentir, ignorar es violento, que celar a una persona no es una forma de dar amor, sino que es violencia, ofender, humillar, obviamente a lo que ya vamos avanzando y todos podemos, digamos, darnos cuenta que es violencia, empujar, golpear, hasta cosas más graves como encerrar o amenazar, abusar. Y digamos, darnos cuenta o poner en exposición esta línea, el 144, que es ya bastante conocida, pero tratando de hablar un poco de violencia me pareció importante compartirla. Para víctimas de violencia, para familiares de víctimas de violencia, ¿sí? Comunicarte con la línea como para tratar de encontrar una solución. Con respecto al cuidado del cuerpo, cuando nos referimos al cuidado del cuerpo abarcamos múltiples temas: autonomía del cuerpo, intimidad propia y de terceros, aceptación de nuestro cuerpo, valoración, respeto por mi cuerpo y por el de la otra persona, y conocimiento. Es importante reflexionar sobre los mensajes y prácticas que se construyen en torno a los cuerpos. Acá puse 2 esquemas. Una es la frase de no es no, que por suerte cada vez se hace más presente, que no importa la forma en que estemos vestidos, o si aceptamos ir a la casa de una persona, o hacer algún tipo de actividad, en cuanto uno dice no, eso se tiene que respetar, y no poner peros ni poner trabas. La otra frase, tu cuerpo es tuyo, ahora y para siempre, y de nadie más, es una frase que se usa mucho para las marchas, o en conmemoración a la semana
y a las campañas de abuso sexual infantil. Me parece que es muy importante enseñar este concepto desde la infancia, de intimidad, de privacidad, de que nadie puede ver tus genitales o tocarlos sin tu permiso. Y otra forma de respetar el cuerpo, sobre todo en las infancias, es enseñarles que la violencia no es algo cotidiano, ¿no? Esto de ejercer tratando como un reto, de pegar o de empujar a los chicos, y que después tomen esta actividad o esta forma de dar autoridad como algo cotidiano, y el día que viene un tercero y se lo hace, no puedan reconocer lo anormal de lo normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, enseñarles que nunca nadie puede ejercer ningún tipo de violencia ni de contacto con su cuerpo si ellos no lo permiten. Bueno, y estas imágenes, volviendo un poco a la valoración del cuerpo, enseñarle a los chicos esta importancia de que la delgadez no es sinónimo de salud, que las imágenes que vemos en las revistas no son reales, que tienen modificaciones a partir de tecnología, que no existe el cuerpo ideal ni perfecto, y tratar de reconocer y empezar a rechazar estas cosas que se publican en revistas conocidas a nivel nacional o páginas de internet, donde ponen en la tapa a una adolescente y lo único que hacen es remarcar su cuerpo y su tamaño, ¿no? Y que lo muestra con orgullo. Bueno, todos tenemos que estar orgullosos de nuestro cuerpo, cada uno tiene el cuerpo que tiene, lo importante es tratar de que esté sano y hacer lo mejor que podemos con ello, ¿no? Y tratar de rechazar este tipo de publicaciones para que no se repitan y los adolescentes y los niños de hoy en día no sigan consumiendo estas cosas. Con respecto a diversidad, un modo de identificación como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva, la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponderse con el sexo asignado al nacer. Bueno, bien. Bueno, en este esquema, este gráfico, me pareció que está bueno para, en palabras sencillas, poder, digamos, mostrar los diferentes términos que usamos habitualmente cuando hablamos de diversidad, ¿no? La identidad de género, la expresión de género, la orientación y el sexo biológico. La identidad de género es como uno siente, ¿sí? Percibe su propio género. La expresión es la manera en que una persona expresa su género mediante su apariencia, su vestimenta, sus modales, y cómo esa expresión es vista en base a las convenciones sociales. Con respecto a la orientación, es la atracción física o emocional hacia esa persona, que puede ser sexual o romántica, y el sexo biológico no solo tiene en cuenta los órganos genitales, sino que valora otros aspectos, como los genes, las hormonas, las gónadas, ¿sí? Entre otras cosas. Bueno, este esquema me pareció interesante para ordenar un poco, ¿sí? Lo que son las sexualidades y los géneros, sexualidades lesbianas, gays o bisexuales, y entre los géneros, transgénero, intergénero. Con respecto al transgénero, está diferenciado, dividido en dos partes, binario y no binario. ¿Sí? Binario incluye los hombres trans y las mujeres trans. Y bueno, y no binario, genderqueer, de mi chica, de mi chica, género fluido, y hay un montón más. Más allá de esta diferenciación o clasificación que usé, lo importante es que en realidad existen tantas identidades como personas hay, que muchas de ellas incluso rompen y exceden esta categorización,
por lo que es importante trabajar con la premisa de que ninguna orientación o identidad de género debe ser considerada como normal o anormal. Y que tampoco nos debería interesar tanto clasificar a una persona en si es gay, si es trans, si no es trans. Alcanza con preguntarle su nombre, cómo quiere ser llamado, qué pronombre le gustaría que usemos, y en primera instancia no mucho más que eso. Derechos sexuales y reproductivos son propios a todas las personas, sin discriminación alguna. Buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad. Se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. Se refieren a la libertad de las personas para decidir si tener o no hijos, la cantidad, el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que quieren formar, y acceder a información y planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro. Existe acá en el país un programa nacional de salud sexual y procreación responsable, creado por la ley 25.673, que reconoce que el derecho a la salud comprende la salud sexual y garantiza el acceso gratuito a todos los métodos anticonceptivos en hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas. Bueno, hablando un poco de métodos anticonceptivos, voy a iniciar con los métodos de barrera, que son los únicos que previenen la transmisión de enfermedades. En cuanto al preservativo, para las personas con pene, en este esquema, bueno, habla un poco de la colocación, que es importante, primero el envase, ¿no? Que esté cerrado, que uno lo toca y esté como inflado, siempre abrirlo con las manos, no usar ni tijeras ni dientes, porque podemos dañar el preservativo. Se coloca con el pene erecto, ¿sí? Se toma de la puntita para vaciar el aire y se coloca hasta la base del pene. Es importante que se utilice desde el principio a fin de la relación sexual, y cuando terminan, fijarse la indemnidad del preservativo, que no esté roto. Esto podemos hacerlo de varias formas. Se puede poner abajo de una cunilla con agua y ver que no pierda. Se puede hacer un nudito en la parte de atrás y ver que no pierda aire, ¿sí? Y bueno, obviamente tirarlo en un cesto de basura y no en el inodoro. En cuanto a la anticoncepción de barrera en personas con vulva, no es tan fácil, ¿sí? Todavía hay una deuda en lo que es estos métodos para las personas con vulva, porque no viene ya, o sea, no lo podemos comprar directamente en la farmacia o que nos lo den gratis en un centro, sino hay que armarlo a partir del preservativo. ¿Sí? Se cortan los extremos y luego de forma longitudinal para que quede como un cuadrado, y eso se apoya en la boca, en la vulva o en el ano. Hay otras formas de hacer campos de látex un poco más grandes, que puede ser, por ejemplo, con papel film. Bueno, en cuanto a los métodos, otros métodos anticonceptivos, tenemos las pastillas anticonceptivas, los parches, los inyectables, que pueden ser mensuales o trimestrales, y el anillo vaginal. No me voy a detener mucho en esto porque se va a hacer un poco larga la charla. Sí quiero que quede claro que el consultorio de ginecología está abierto para cualquier persona que quiera primero acceder a los anticonceptivos, pero aunque sea tener información y hablar un poco de los mismos y interiorizarse, no es necesario venir a la consulta solo cuando les pasa algo, sino también está abierto para dar información. En cuanto al anticonceptivo de emergencia, o mal llamada pastilla del día después, ahí habría que cambiarle el nombre y llamarla pastilla del ya, porque previene el 95% de los embarazos cuando se utilizan las primeras 12 horas posteriores al coito. Y tiene, o sea, se puede usar hasta 72 horas posteriores, pero entre más nos alejamos del momento del coito, disminuye su efectividad. Hay 3 mitos, ¿sí?, sobre la pastilla de emergencia o de anticonceptivo de emergencia.
que me gustaría aclarar, no es una pastilla abortiva, ¿sí? No tiene contraindicaciones, no personas que tengan algún tipo de enfermedad igualmente pueden recibir la pastilla a la anticoncepción de emergencia, y sí puede usarse varias veces. ¿Sí? He tenido muchas pacientes en el consultorio que vienen por atraso menstrual o que están embarazadas y que no quisieron tomar la pastilla del día después porque ya la habían tomado. Bueno, esto es un mito, ¿sí? Puede tomarse varias veces, seguramente va a traer trastornos a nivel del sangrado, y eso no quiere decir que haya algún problema, ¿sí? Solamente que van a menstruar anormal. Lo que sí nos está hablando de que una persona utiliza anticoncepción de emergencia varias veces es que está fallando su método anticonceptivo, ¿sí? Entonces, puede venir, decir, mira, tomé un montón de veces la pastilla, bueno, ¿qué estás haciendo con el preservativo? ¿Por qué no lo estás usando? Ofrecemos otros métodos, ¿sí? Que se adapten al estilo de vida de la persona, como para que no tenga que recurrir al anticonceptivo de emergencia todo el tiempo, pero no es porque no se puede. Bueno, siguiendo con los métodos anticonceptivos, tenemos el implante y el DIU. Estos son métodos a largo plazo, ¿sí? El implante protege o evita los embarazos por 3 años, y los DIU, según el tipo, pueden ser de 5 o a 10 años. Otra cosa que me gustaría aclarar, que no lo puse en diapositiva, es que el DIU también sirve como anticonceptivo de emergencia si es colocado hasta 5 días después del coito, y dura 5 años. Entonces, a veces no está todavía tan familiarizado o utilizado, pero se puede. Con respecto a la anticoncepción quirúrgica, tenemos la ligadura de trompas y la vasectomía. ¿Sí? Ambos procedimientos se están haciendo acá en el hospital, de forma gratuita claramente. En caso de que haya alguien interesado en la vasectomía, debería comunicarse con el servicio de urología. Bueno, y 3 puntos importantes que me gustaría que queden claros de todo este tema de anticoncepción, es que todos tenemos derecho a decidir si tener hijos o hijas y en qué momento, que siempre la consejería debe ser llevada a cabo a través de profesionales de salud, ¿sí? Que les van a acceder el método, pero también estamos capacitados para chequear enfermedades, ¿sí? Algunos métodos pueden recibirlos algunas personas y otras no, entonces estar bien asesorados a la hora de elegir un método anticonceptivo. Y que a partir de los 13 años pueden concurrir solos o solas al consultorio y no necesitan autorización para iniciar métodos anticonceptivos. ¿Sí? Para el único que debería venir acompañados hasta los 16 es si quieren acceder a la ligadura tubaria, pero para todo el resto de los métodos no es necesario que vengan acompañados. Bueno, y 2 palabras sobre la interrupción voluntaria del embarazo, de la ley 27.610, que garantiza el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. A partir de la semana 15, solamente se realizan las siguientes situaciones. Si el embarazo fuese resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el personal de salud interviniente, y no se realiza en menores de 13 años, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante. La atención, el tratamiento y los procedimientos son gratuitos, ¿sí? Nosotros acá en el hospital tenemos un consultorio que está todos los días por la mañana, donde los pacientes pueden comunicarse a través del WhatsApp, y lo único que tienen que decir es que solicitan una interrupción del embarazo. No es necesario que vengan con ecografía ni que expliquen mucho más, y el resto lo hablaremos en el consultorio. Se les da la medicación, se les cita control, así que a las personas que estén interesadas pueden comunicarse a ese teléfono. Muchas gracias.